Muy buenas noches, soy Aida Carrasco. Les doy la más cordial bienvenida a este primer foro de debate Reto Judicial 2025 que organiza el Sistema Mexiquense de Medios Públicos en el marco del proceso electoral judicial extraordinario 2025 en el Estado de México. Gracias a quienes nos sintonizan por los canales de televisión 34.1 y 34.2 de señal abierta, así como a quienes nos escuchan por las frecuencias de Mexiquense Radio y nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Reto Judicial 2025 busca que la ciudadanía conozca a las personas candidatas a las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en este proceso electoral judicial extraordinario en la entidad mexiquense, cuál es su oferta electoral judicial, así como su trayectoria profesional y laboral. Se trata de una elección histórica porque es la primera vez que se realiza y porque será a través del voto popular como se elija a quienes formarán parte del Poder Judicial del Estado de México. A todos los candidatos se les buscó en sus redes sociales, números telefónicos y correos electrónicos que proporcionaron al sistema Conóceles del Instituto Electoral del Estado de México, además de buscarlos en redes sociales donde promocionan su candidatura, y a través de estos medios se les hizo llegar la invitación a los 13 candidatos y candidatas. Ahora permítame explicarle brevemente la dinámica que se seguirá en este primer foro de debate Reto Judicial 2025, que organiza, le repito, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, en apego a las bases para los foros de debate entre las candidaturas a los cargos del Poder Judicial, organizados por instituciones del sector público, privado o social, durante el proceso judicial del Estado de México, emitidas por el Instituto Electoral Estatal. Las preguntas para todas las personas candidatas serán las mismas y se utilizará un cronómetro para medir su respuesta. La persona candidata deberá ceñirse al tiempo establecido por cada respuesta, que es de 2 minutos con 30 segundos. Si excede este tiempo acordado, le haré saber que ha concluido su intervención. Si no usan todo su tiempo, no se repondrá en una siguiente pregunta. Las preguntas fueron enviadas con antelación a cada una de las personas candidatas. El orden de participación de las personas candidatas será con base en el orden alfabético de su primer apellido. Antes de comenzar, quiero exhortar a las personas candidatas a que se abstengan de cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación motivada por el origen étnico, la discapacidad, condición social, religión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar a las otras candidaturas o instituciones. Las personas, en este caso moderadora o terceros, asumida por su servidora, así de tal forma también hacer la invitación de evitar emitir algún pronunciamiento relativo a partidos políticos nacionales y locales, sus dirigentes, militancia, simpatizantes y o candidaturas. Expuestas las reglas de este foro de debate, le repito, Reto Judicial 2025, le doy la bienvenida a quienes serán parte sustantiva de este ejercicio de libre expresión de las ideas. Reitero que la presentación se hace en estricto orden alfabético por la primera letra de su primer apellido y la información de su trayectoria laboral y académica que se consultó en el sistema Conóceles. Reiteramos que contamos con la presencia, por supuesto, de las candidatas y candidatos a la presidencia del Poder Judicial del Estado de México. Saludo a Luis Fernando Camacho Lupercio, maestro en Derecho por la UNAM y doctorante en Ciencias Penales, quien ha sido agente del Ministerio Público de la Federación y asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aida. Te saludo con afecto a ti y a tu amable auditorio, a quienes en principio y de manera breve les debemos este ejercicio democrático histórico. Aida. Gracias. Saludo también a Erika Isela Castillo Vega, maestra en Derecho de Amparo, con postdoctorado en Derecho, quien se ha desempeñado como magistrada de la Sala Familiar y de Asuntos Indígenas y juez de cuantía menor y primera instancia. Gracias, Aida. Es un placer para mí estar aquí, pero también quiero darle las gracias a Daris porque me dejó hermosa y después de tanto caminar el Estado de México, es la primera vez
en muchos meses que estoy peinada y maquillada, pero ya platicaremos del proyecto de justicia. Gracias. Gracias, candidata. Ahora saludo a Isael Abif Montoya Arcenaba, licenciado en Derecho con más de 10 años de experiencia en el ámbito judicial y se ha desempeñado como secretario de Acuerdos del Pleno en materia civil del Primer Circuito en el Poder Judicial de la Federación. Buenas noches, candidato. Buenas noches, Aida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros esta noche. Ojalá que sea un foro y una oportunidad para que conozcan nuestras ideas. Bien, muchísimas gracias. Saludo también a Pablo Espinosa Márquez, quien cuenta con una maestría en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal y en su trayectoria laboral ha sido consejero de la Judicatura y magistrado. Buenas noches. Amigos, buenas noches. Excelente oportunidad para que nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas conozcan a quienes estamos participando en este proceso. Muchas gracias, mi querida Aida. Gracias a ustedes por estar presentes aquí esta noche, por supuesto, en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Si me lo permiten, daremos inicio a la primera pregunta. ¿Qué acciones concretas implementaría desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para garantizar que la legitimidad democrática obtenida mediante elección popular, se traduzca en justicia accesible, transparente y cercana a la ciudadanía? Sí, con gusto, Aida. Primeramente, comentar, ya me conocen amigos y amigas mexiquenses a quienes les debo todo. Comentarles que el día de hoy, pues quiero volver a reiterar, vengo a acabar de manera clara, tajante, con injusticias como la de Juan, la de Inés, la de Irving y la de millones de mexiquenses. Para contestar la pregunta de manera contundente y dentro del tiempo, sí quisiera mencionar que me voy a expresar a través de apotegmas, para que si acaso me faltaren los minutos, me sobraren las ideas. Quiero comentarles, amigos, que la parte o la ideológica en la cual enmarco mi proyecto, entre otros, es la siguiente: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo pone y el pueblo quita. Esto no creo bajo ninguna circunstancia que sea un lujo, sino más bien es producto del reclamo social. Yo diría incluso es un derecho humano fundamental. De la misma manera, para hacerla accesible, para hacerla cercana, entre otros elementos, voy a hacer de manera inmediata, en cuanto tomemos posesión de la presidencia del tribunal, los siguientes ejes rectores. Vamos a instaurar una figura jurídica novedosa, inexistente, inédita en el Estado mexiquense, yo diría en el país, que es la figura de los observadores judiciales ciudadanos. También voy a implementar de manera sistemática la participación permanente de los miembros integrantes del Tribunal Superior de Justicia mexiquense en las mesas para la construcción de la paz. Después explicaré a qué me refiero con esto. Igualmente, implementaré cursos, difusión de la cultura jurídica por municipio. Explicaré en un momento posterior a qué me refiero con esto, para que se ponga la justicia y el conocimiento de la justicia accesible no nada más a quienes la ejercen y la aplican, sino sobre todo a los mexiquenses, quienes han hecho esto posible y quienes son los que reclaman justicia. Al mismo tiempo, vamos a instaurar algo que se conoce como justicia itinerante. Posteriormente voy a explicar a qué me refiero con la justicia itinerante, porque no es solamente, decían por ahí, estarse paseando por los municipios, es llevarle la justicia a la gente, hacer realidad por lo que estamos aquí, por lo que yo hoy estoy aquí, si no nada cobra sentido. Voy a acercar también a la justicia a través de los medios digitales, porque hoy no podemos negar que son parte fundamental, a través de una aplicación en la que va a simplificarse y que solamente los casos estrictamente necesarios impacten en la economía de los mexiquenses para que tengan que trasladarse. Lo demás será de manera inmediata y también habrá un sistema de alertas cuando haya violaciones a los derechos fundamentales. Igualmente voy a verificar y vigilar la transparencia de los recursos, que posteriormente explicaré. Gracias, candidato Luis Fernando Camacho Lupercio. Y bueno, después de su respuesta, le cedo el uso de la palabra a nuestra candidata Erika Isela Castillo Vega. Muy bien, muchas gracias, Aida, con el permiso de mis compañeros. Es un honor dirigirme de nueva cuenta a las y los mexiquenses en este ejercicio inédito. Jamás pensé que en menos de 15 días estaría 2 veces frente a las cámaras, pero hoy de eso se trata, de claridad, de transparencia. ¿Qué vamos a hacer para legitimar esa confianza que las mujeres y los hombres mexiquenses nos otorguen a través del voto? Bueno, desde el primer día voy a impulsar un modelo de justicia abierta. La justicia abierta ha sido un concepto
poco conocido, poco implementado, pero hoy es día de que la justicia abierta sea una realidad en el Estado de México, porque la justicia abierta habla de transparencia, de colaboración y de participación. Tenemos que acercar los servicios judiciales a los territorios. La justicia no puede detenerse ni puede atender a un código postal. La justicia merece ser recibida en cada rincón del Estado de México. Vamos a atender de manera muy especial a las comunidades en estado de vulnerabilidad. Hermanos y hermanas que pertenecen a grupos originarios hoy serán incluidos en la justicia. Hoy tienen voz y hoy los estoy viendo. Voy a trabajar para ustedes. Vamos a transparentar las resoluciones judiciales. Vamos a crear puentes reales entre el Poder Judicial y la gente. Una campaña no se basa únicamente en palabras bonitas. Tenemos que generar un compromiso real con una justicia que escuche, con una justicia que explique, una justicia que rinda cuentas, que esté verdaderamente al servicio del pueblo. La transparencia, ¿cómo se enseña? Con el ejemplo. Seré la primera en dejar abiertas mi manifestación de viernes y realizaremos un proyecto con la finalidad de que todas las manifestaciones de bienes de los servidores públicos sean para toda la gente, para que la puedan ustedes consultar y sepan cómo estamos trabajando. Justicia clara y sencilla. Gracias. Por favor, candidato Isael Aviv Montoya Arsenava. Muchas gracias, buenas noches, con la venia de los compañeros. Las propuestas concretas que voy a implementar, que se van a traducir en justicia accesible, transparente, van a ser las siguientes. Una, campañas de difusión y orientación jurídica, para que todos tengamos idea de cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales y qué es lo que deben de realizar y cómo podemos exigirles. Dos, propongo la creación de un sistema de acceso de información judicial, tanto digital como físico, para que tú que te encuentras en tu casa o te encuentras en una zona de difícil acceso a las autoridades, tanto jurisdiccionales, puedas literalmente consultarlo a tu teléfono o te presentes directamente ante un tribunal. Y si no tienes puertas abiertas, mínimo puedas consultarlo a través de un sistema distinto. También, como todos correctamente han dicho, propongo la ampliación del uso de tecnologías. También creo que debemos implementar unidades móviles de orientación jurídica, el juzgado en tu casa, que en las comunidades y en las regiones donde no puedas, que sea muy complicado el que tú puedas trasladarte hacia un juzgado, existe una unidad en la cual puedas tú consultar el estado jurídico de tus expedientes. También, finalmente, propongo en un punto de transparencia publicar todas las estadísticas de desempeño judicial y de las resoluciones más relevantes. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora, por supuesto, el turno del candidato Pablo Espinosa Márquez. Muy amable, mi querida Aida. Nuevamente, buenas noches, amigas y amigos. Bien, soy Pablo Espinosa Márquez y como presidente del Tribunal Superior de Justicia, con el voto de todas y todos ustedes, debemos de legitimar este ejercicio democrático. ¿Cómo lo debemos de hacer? En primero, tenemos que confiar en nuestras instituciones electorales. Este proceso, que ha costado muchos meses de trabajo de todas y todos, ha generado que el Poder Judicial del país y de las entidades federativas se construya desde la democracia. Necesitamos un gobierno abierto, un parlamento abierto y una justicia abierta. Es decir, necesidad de transparentar lo que se hace desde el Poder Judicial, transparentar quiénes somos las personas encargadas de presidir y juzgar a nuestros conciudadanos. Para ello, ¿qué debemos llevar a cabo? Bueno, hay varias acciones, líneas, 5 en particular que me estoy concretando. Tenemos que hacer una transformación desde lo procesal, repensar el derecho. ¿Qué queremos hacer? Estos procesos que han generado injusticia por el rezago, por la tardanza, por el formalismo, se tienen que repensar. Tenemos que repensar la estructura de los propios poderes judiciales, el número de personas, el número de servidores públicos, los lugares donde se encuentran, la cercanía a la población.
es muy importante que la justicia, por ser nuestro Estado de México, nuestra casa, esté cercana a todas y todos. Esto implica una transformación cultural, una transformación que genere una democracia afectiva, un sentimiento de solidaridad entre todas y todos, un auténtico sentimiento de solidaridad. La transformación digital es indispensable. El uso de herramientas digitales y de la inteligencia artificial debe ser contemplada para este ejercicio de transformación de la justicia social. Y finalmente, compañeras y compañeros mexiquenses, es muy importante el combate a la corrupción y la total transparencia de las actividades que llevamos a cabo en la función jurisdiccional. Les agradezco mucho su atención y quedo siempre a la orden. Gracias. Con esto concluimos las respuestas de la primera pregunta y damos paso a la segunda. ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia propone para prevenir y erradicar la corrupción entre personal del Poder Judicial del Estado de México? Candidato Luis Fernando Camacho Lupercio. Claro que sí, Aida, con gusto. Comentar que lo que hemos mencionado en la ocasión pasada son más que palabras bonitas. Incide, como lo hemos mencionado en otros foros, en una propuesta, en la única propuesta realmente transformadora del Poder Judicial mexiquense. Quiero mencionarles que necesitamos de manera urgente 89 sedes del Poder Judicial, pues solamente 36 municipios cuentan con ella. Quiero comentarles que necesitamos 121 centros de convivencia en la entidad mexiquense, pues solo contamos con 4. No podemos permitir que los niños, las niñas, el futuro de nuestro Estado se vea mermado por existir tan pocas sedes, que celebro que existan, pero que tengan que implicar traslados, gasto económico y que desde luego, insisto, inciden en la formación de los niños, niñas mexiquenses y en las familias enteras. Quiero comentarles también que es un proyecto transformador, porque esto que pretendemos hacer, en donde luego también va a haber apertura completa a los medios de comunicación y a la ciudadanía, implica presupuesto. Y desde luego que lo hay. Me voy a encargar de que nunca más vuelva a haber en el Poder Judicial mexiquense gastos faraónicos, contrataciones, adquisiciones a precio alzado, ni mucho menos simulaciones contractuales, porque he de decirles, amigos, que esta transparencia será tan profunda que nunca más va a permitir el saqueo del Poder Judicial, como lo que ahora responsablemente señalo. No sé en qué estado se encuentra la investigación, pero hay una investigación abierta que habla de un desfalco millonario, en donde también me gustaría preguntarle qué hicieron a los que están aquí presentes, porque nunca escuché una sola voz, y debo de mencionar que probablemente y lastimosamente, amigos y amigas mexiquenses, alguien que está sentado a la mesa quizá nos haya de traicionar, porque debo de precisar que una de las entidades especializadas y cuya prácticamente única tarea era la vigilancia, como órgano encargado de la vigilancia permanente del Poder Judicial, nunca nos dio resultado claro y nunca hubo un pronunciamiento cierto en ese sentido. No vamos a permitir que ese tipo de desvíos, que ese tipo de situaciones se repitan, y por eso voy a crear, espero me dé el tiempo, como lo dije, ahora el apotecma es, voy a barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Voy a implementar 2 leyes. Voy a aplicar la ley de austeridad republicana, sin ella no puede haber nada, y voy a proponer en uso de la facultad que me confiere el artículo 95, fracción primera, la ley para el acta entrega-recepción de los recursos financieros. Gracias. Candidata Erika Isela Castillo Vega. Muchas gracias, Aida. Ustedes deben de saber que tengo 28 años al servicio de la justicia mexiquense. Nací, crecí y me hice en el Poder Judicial. Conozco perfectamente en dónde rechina una puerta, en dónde está roto el vidrio de una ventana y en dónde hay fugas de agua. Y ustedes saben que no me refiero a puertas, agua o ventanas. La corrupción no se combate con discursos, se combate con voluntad, con transparencia. Trabajaremos de la mano con un nuevo órgano que se crea con esta reforma, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, con el objetivo de que éste tenga facultades reales para revisar procesos. Tendremos también que reanalizar y armonizar la legislación secundaria, la legislación interna del Poder Judicial, con la finalidad de dar operatividad real a la reforma judicial para combatir la corrupción.
y estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado, la corrupción y las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Eso es cierto. Se tiene que generar una nueva ley orgánica, una ley de carrera judicial, entre otras regulaciones que debemos transformar dentro del Poder Judicial. Las declaraciones patrimoniales del personal de alto nivel deberán de ser públicas. Vamos a implementar un buzón digital y un buzón físico para denuncias anónimas, acompañado, por supuesto, con protección para las personas que valientemente se atrevan a denunciar la corrupción que encuentren dentro del Poder Judicial. La ciudadanía por primera vez tendrá acceso al comportamiento interno del Poder Judicial. Estoy por un Poder Judicial de puertas abiertas, transparente, en donde la honestidad, la disciplina y el servicio público sean la única bandera, porque el poder del Poder Judicial hoy está en tus manos. Ayúdame a ejercerlo. Muchas gracias, Aida. Gracias. Isael Aviv Montoya Arsenaba, es su turno, candidato. Muchas gracias, con su venia. Del poco análisis o tiempo que nos dio poder revisar cuáles son las situaciones de oportunidad, tenemos que ser claros en algo. La reforma judicial comenzó en enero de este año en el Estado de México. Para el 30 de enero se estaba lanzando la convocatoria. Para el 26 de febrero todos en esta mesa ya éramos candidatos. Entonces, el poder realizar una reingeniería del Poder Judicial necesita mucha más madurez y mucho más análisis de lo que podemos ahorita yo creo que concretamente decir. Pero yo tengo dos ideas muy buenas. Una, tenemos que hacer capacitación anticorrupción. ¿A qué me refiero? Programas de formación continua sobre ética y prevención de casos concretos que pudieran traducirse en corrupción. La gente y los servidores públicos tienen que conocer en dónde están parados. Por otro lado, también sugiero simulaciones y talleres. Utilizar casos prácticos para enseñar cómo identificar y manejar las situaciones de riesgo de posible corrupción. En muchas ocasiones la ignorancia nos supera y no nos damos cuenta de dónde estamos parados y podemos estar en una situación de vulnerabilidad. Es importante que todos podamos identificar cuáles son esos casos. No se trata de una cacería de brujas. También, como correctamente lo señaló la magistrada, creo en el acceso efectivo a la información pública y patrimonial de cada uno de los servidores públicos. Es muy importante saber qué es lo que están haciendo con sus ingresos. Me queda claro que es una libertad, hay un acto libre de que uno pueda decidir qué hacer con su patrimonio, pero es importante saber qué es lo que está pasando. Finalmente, creo yo en las sanciones claras y efectivas. ¿A qué me refiero? Que sí, que existe un régimen disciplinario estricto, que se traduzca siempre en sanciones proporcionales a la conducta realizada por el servidor público, así como una vez concluido ese procedimiento y que sean públicas esas sanciones. Es cuanto. Gracias. Candidato Pablo Espinosa Márquez, adelante. Muchas gracias, Aida. Amigas y amigos mexiquenses, como lo señalé, la reforma al Poder Judicial del país, en uno de los aspectos más importantes que fue contemplado, es el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas. Es un trabajo muy importante donde intervenimos todos y todas, la ciudadanía y quienes forman parte del gobierno, desde los tres poderes, en una clara coordinación, transparente comunicación y ejercicio como política pública de atender esa finalidad de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Se ha trabajado mucho en el país, se han generado reformas importantes. Tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción, el Sistema Municipal Anticorrupción. Se han creado normas a nivel constitucional y estatal para atender esta finalidad. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta, amigas y amigos? Hace falta que generemos un cambio en el pensar, en una nueva cultura de combate a la corrupción, con la prevención, el conocimiento, la capacitación, para poder atender esos importantes puntos, esa exigencia social. ¿Qué se puede hacer desde el Poder Judicial? Bueno, en el caso del Estado de México y como presidente del Tribunal Superior de Justicia, trabajar en coordinación
con el Tribunal de Disciplina Judicial y con el órgano de administración judicial, para tener un uso puntual, claro, transparente y efectivo del recurso público destinado a la función jurisdiccional. Asimismo, sancionar en caso de que así se pruebe, se demuestre, se justifique de manera puntual y efectiva al servidor público que en coordinación con más personas pudieran llevar a cabo un acto de corrupción. En fin, es la piedra principal de esta reforma a los poderes judiciales. La sociedad está cansada, exige transparencia y justicia social para todos. Muchas gracias. Gracias. Le recordamos, por supuesto, a nuestro auditorio que esta noche contamos con la presencia de las candidatas y candidatos a la presidencia del Poder Judicial del Estado de México y que al momento se han contestado 2 rondas de preguntas. Por el momento, aprovechamos para hacer una breve pausa, pero continuamos. Lo invito a que se quede con nosotros en esto que es el primer foro de debate del Reto Judicial 2025. Ya estamos de regreso en este primer foro de debate que por supuesto está pensado en usted para que tenga un voto informado. Este primer foro de debate, Reto Judicial 2025. Continuamos por supuesto con nuestra serie de preguntas y de esta manera nos vamos directamente en este hecho histórico a lo que sería la tercera pregunta. En caso de ser electo o electa, ¿cómo planea fomentar la participación ciudadana en la supervisión y mejora del sistema judicial? Es decir, ¿considera viable la creación de mecanismos para que los jueces y magistrados expliquen sus sentencias, así como crear observatorios ciudadanos que den seguimiento a los fallos de jueces y magistrados? Candidato Luis Fernando Camacho Lupercio, lo escuchamos. Sí, nuevamente con mucho afecto, Aida, y sobre todo gran cariño a los ciudadanos, ciudadanas mexiquenses. Quiero mencionar el siguiente apotegma: nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley. Como se ha mencionado anteriormente, no se trata de una cacería de brujas, decía uno de los candidatos, pero he de mencionar que tampoco se van a permitir las prácticas del viejo régimen, tampoco es borrón y cuenta nueva. Así que también les quiero mencionar, amigos y amigas mexiquenses, que vamos a trabajar de la mano del Tribunal de Disciplina, del órgano de administración, pero vamos a implementar, con base en el artículo 95, fracción primera de nuestra Constitución mexiquense, como lo mencioné anteriormente, primero implementar la ley de austeridad republicana y segundo, vamos a implementar esa figura jurídica novedosa, inédita en el país, conocida como la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Financieros. No vamos a permitir esos saqueos porque eso impacta directamente en la implementación de justicia. Hay que recordar que eso existe ya en la Ciudad de México, es una ingeniería inédita del licenciado López Obrador y que no existe en el Estado de México. A partir de ahí quiero mencionarles 3 ejes a través de los cuales nosotros vamos pues desde luego no solo a permitir, yo diría fomentar la participación ciudadana. En primer término, yo mencioné la figura de los observadores judiciales ciudadanos. Van a elegirse dentro de las comunidades, como lo he dicho, en los lugares, municipios a donde he tenido oportunidad de acudir, dentro de los liderazgos con reputación ética, moral, aunque no necesariamente jurídica, porque eso no me interesa, no estamos en el siglo XIX, en el siglo XX ni siquiera, ¿no? Entonces vamos a apuntar a esos liderazgos éticos y morales que van a fungir como observadores en cada municipio, porque la aspiración es que haya una sede judicial en cada municipio. Para mí van a ser el eje toral porque es el puente entre la justicia y la ciudadanía. Vamos a implementar también una apertura histórica de la escuela judicial porque los cursos van a abrirse no solamente a los jueces, los magistrados, sino que haya igualdad de oportunidades de los servidores públicos y yo añadiría de manera pública abierta a la ciudadanía, donde van a poder expresar sus inquietudes. Y vamos a crear algo que se va a llamar como las mañaneras judiciales. Lo anuncio aquí porque tenemos que abrir a los medios de comunicación y a la ciudadanía para que de cara y de frente a ellos nos indiquen si hay algún expediente complejo, anómalo, que haya sido tratado de manera equívoca o que sea polémico, porque lo vamos a investigar. Y también le vamos a reconocer su mérito al juez si se condujo con honradez, pero también, de lo contrario, vamos a actuar de inmediato.
Gracias, candidata Erika Isela Castillo, adelante. Gracias, muy amable. Iniciaremos diciendo que hoy hay un Palacio de Justicia. Cuando yo asuma la presidencia del Poder Judicial, será la Casa de la Justicia, porque será la casa de todos y todas. Hace un momento hablé del concepto de justicia abierta. Este concepto de justicia abierta implica un diálogo entre todos los actores de la justicia, en donde haya transparencia, haya participación y haya colaboración. Y es aquí precisamente en donde la participación ciudadana es la parte fundamental. ¿Se considera viable? Por supuesto. Es más, es necesario. Impulsaré la creación del Observatorio Ciudadano Judicial y tendrá una participación académica de colectivos ciudadanos, de personas defensoras de los derechos humanos, pero sobre todo de mis hermanas y hermanos, personas que son integrantes de pueblos originarios. Además, se implementará una plataforma pública en donde jueces, juezas, magistrados y magistradas expliquen en lenguaje claro, sencillo, sus sentencias, que puedan ser comprendidas por la ciudadanía. De nueva cuenta lo digo y lo digo con voz resonante, escucho lenguaje técnico, la ciudadanía está cansada de que no se hable en su lenguaje, de que la justicia no hable su idioma. Ahora bien, también quiero decirles que quiero presidir el Poder Judicial y que, como lo dije en un inicio, estoy dispuesta a abrir las puertas y a rendir cuentas. No sé si mis compañeros puedan decir lo mismo, pero hoy la justicia es de todos, de todas. Es una justicia inclusive, una justicia que demanda de ser sensible. Se habla de participación ciudadana, para mí no es un plan. 2 años he caminado el territorio del Estado de México y eso es lo que he hecho, darle voz, darle participación a todas aquellas personas, a todos aquellos mexiquenses que hoy exigen justicia, que hoy exigen la justicia que demandamos en la sociedad mexiquense. Gracias, candidato Isael Aviv Montoya. La tercera pregunta. Con su venia, creo yo que hay 2 directrices muy importantes que hay que abordar en este tema. 1, la contextualización de las sentencias. ¿Qué sucede y cuál es el reto más importante que tienen? La pregunta es muy clara, para que los jueces y magistrados puedan explicar sus sentencias. Las sentencias tendrían que explicarse solas. Una de mis propuestas principales, o que trato de defender mucho, que he platicado en este tiempo que he tenido oportunidad de recorrer el Estado, es que la sentencia te comunique, te habla a ti, no a los abogados. El abogañol para los abogados, el español para todos nosotros. Por eso sugiero que en parte de la redacción y de la técnica con la que se integren las sentencias, exista un capítulo que se llame Aspectos Generales, donde te explique a ti exactamente de qué se trata tu asunto, dejando a un lado todos esos temas anacrónicos que no comunican. Eso es por un lado. Por el otro lado, considero también que es muy correcto la creación de observadores ciudadanos. ¿Por qué? Su objetivo debe ser sí o sí supervisar las decisiones y el desempeño del Poder Judicial de la Federación, pero a la vez también que puedan formular recomendaciones. Si hay un grupo técnico, ya hay un grupo reflexivo, porque al final del día esto es va a ser un tribunal de puertas abiertas, mínimo de mi parte así va a ser, tienen que caber todas las ideas y las recomendaciones son muy importantes. Otra parte que considero que también es muy necesaria es la implementación constante de foros de transparencia que sean regionales, donde puedan existir organizaciones civiles, temas académicos, universidades, los propios colegios de abogados, asociaciones de abogados, puedan discutir y puedan evaluar el combate a la corrupción y cuál ha sido el desempeño del Poder Judicial. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, candidato Pablo Espinosa Márquez. Muy amable, mi querida Aida. Amigas y amigos, ¿qué hacer para lograr esta participación de todas y todos en este importante ejercicio de una transformación de la justicia mexiquense? Bueno, una es a través de la escucha activa, de una escucha consciente y con la intención clara de saber, conocer y estar sensible a las necesidades. ¿Cómo se lograría eso? A través de audiencias públicas
que de manera periódica se lleven a cabo para escuchar de manera activa esas necesidades, con independencia de que esté un proceso o un procedimiento activo. Puede estar previo a su inicio o puede estar inclusive concluido. ¿Por qué? Porque retomar la justicia es en cualquier momento. Mientras las personas no sintamos que la justicia es nuestra, en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, esa justicia no es verdadera, auténtica y real para las personas. Esa escucha nos va a permitir, amigas y amigos, que estemos todos en comunicación y en coordinación, trabajar con los demás poderes, con todas las áreas de gobierno municipal, estatal y federal, para alcanzar una auténtica justicia social. Porque es cierto, las personas no les interesa quién les va a resolver alguna necesidad, alguna petición. Pero si las autoridades, el gobierno como tal, estamos en coordinación, en una efectiva y transparente diálogo, seguro estoy que lograremos esa justicia social para todas y todos los mexiquenses. Debemos hacer un poco de historia. En el siglo XIX se hablaba que fue el siglo de los ejecutivos, del poder ejecutivo. En el siglo XX de los poderes legislativos. Pero hoy, el siglo XXI, es el tiempo de los poderes judiciales. Debemos de analizar con toda seriedad, con todo profesionalismo y nuestras experiencias sumadas para lograr una auténtica justicia social para todas y todos. Gracias, candidato. Soy reiterativa con el nombre y el apellido porque me parece esencial que el auditorio pueda ubicarlos perfectamente para este próximo 1 de junio. Si me lo permiten, pasamos a la cuarta pregunta y es desde su perspectiva, ¿cómo se puede evitar que personas sean encarceladas y sometidas a un proceso legal sin haber cometido algún delito? En otras palabras, ¿qué habría o qué se podría hacer para evitar que existan las denominadas personas injustamente presas? Candidato, adelante. Sí, claro que sí, Aida. El siguiente apotegma: más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Quiero mencionarles que encabezamos el único proyecto realmente transformador. Quiero reiterar que he sido producto de la cultura del esfuerzo y del trabajo. Quiero reiterar que ya tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Es quizá la sociedad más informada de la historia. No necesitan decirles más, ellos mismos se informan, nos informamos desde la ciudadanía. Y a mí me gustaría también invitar y señalar primero que todos los cargos que he ostentado, que he obtenido, han sido mediante concursos públicos abiertos. Me gustaría que mis compañeros, quienes están en esa mesa, le dijeran al auditorio cómo obtuvieron sus cargos, o para decirlo de otra forma, a quién se lo deben. También quiero comentar que he escuchado muchas propuestas que tienden hacia la justicia de puertas abiertas. No me satisface. Yo creo que debemos ir más allá, hacia una justicia humanista. No es solamente abrir las puertas. A mí lo que me interesa es que se barra de adentro hacia afuera, que se limpie la suciedad y que una vez que esté limpio se permita entrar y que ocupe un lugar en la mesa a quien siempre le ha pertenecido, al pueblo mexiquense. Quiero mencionarles también que para evitar esto no implica que vamos a ser laxos en la revisión del sistema de justicia penal. Por el contrario, vamos a aplicar un rigor jurídico estricto. Voy a evitar el error judicial a través de primero voy a crear una comisión especializada para que revise los casos complejos, aquellos que llevan más tiempo también y que no tienen sentencia, aquellos que se advierta una insuficiencia probatoria. Y me parece que no basta nada más con la libertad después de un error judicial para responder a la pregunta, inclusive ni con una compensación económica, porque no saben el daño que le hacen a la gente, los años que le han arrancado de su vida. Voy por eso a crear una propuesta de ley, además de esta comisión que les he mencionado, para tipificar como delito, y lo anuncio, la fabricación de carpetas y de delitos. Me parece que no puede haber más perseguidos políticos ni en contra de periodistas, de personas por razones de género, ni de activistas sociales, de tal manera que cuando se acredite de manera deliberada la participación de policías, testigos, incluso jueces o magistrados, vamos a contemplar que sean penas ejemplares. Quiero finalmente invitarles a Ida y reiterar el agradecimiento al pueblo mexiquense, que somos el único proyecto realmente transformador. Yo les quiero invitar a que hagan un voto razonado e informado. No voten por la simulación, vota por la transformación y el cambio. Gracias, candidato. Su turno, candidata Erika Isela Castillo Vega. Gracias. Sí, Erika Isela Castillo Vega,
una mujer que ha trabajado 28 años para la justicia en el Estado de México. He subido escalón por escalón el sistema judicial y lo he subido con tacones, así como tú, mujer que estás en casa. Tuve que dejar a mis hijos e hijas encargados para poder ir a trabajar, para poder ir a hacer los cursos, para pasar los concursos. Hoy es tiempo de nosotras. Y sí, he sido testigo y conozco de cerca el rostro de la injusticia, porque he caminado contigo en tu casa, en tu colonia, en el mercado. Sé esa hambre, esa sed de justicia que tenemos las y los mexiquenses. Por eso estoy acá, para acabar con las personas que injustamente han estado presas. Sí, necesitamos revisar los casos con enfoque humano. Tenemos que reforzar la defensoría pública y crear una defensoría para mis hermanos y hermanas de los pueblos originarios, una defensoría de justicia indígena. Tenemos que capacitar con perspectiva de derechos humanos a las y los servidores judiciales, capacitarlos en justicia intercultural, en perspectiva de género. Tenemos que crear una comisión especial para la revisión de casos reales, de casos de injusticia como los que se están planteando en esta pregunta. Nadie debe de pasar un solo día en prisión por falta de recursos, por prejuicios, por errores del sistema. La justicia no puede ser un privilegio, debe de ser un derecho real, digno y accesible para todos y todas. Es por eso a ti, ciudadano, hombre, mujer, amigo, amiga que nos estás viendo, debes de ir a las urnas este 1 de junio. Hoy tenemos una corresponsabilidad desde la Administración de Justicia y de la ciudadanía. Urge la transformación de la justicia en el Estado de México. En el Poder Judicial no estamos para experimentar. Se requiere la experiencia para transformar la justicia. Esa justicia que mereces tú, tus hijos, tus hijas. Recuerda, Castillo Vega, con pasión por la justicia. Gracias, candidata. Su turno, candidato Isael Aviv Montoya Arce-Nava. Gracias, con su venia, compañera, compañeros. Yo te quiero platicar una historia que tuve la oportunidad de escuchar hace unos días. La historia de un joven que estuvo 15 años injusto en la cárcel, con motivo de que unos elementos de policía fabricaron en su contra ciertos elementos para inculparlo por delincuencia organizada, portación de arma de fuego, también por posesión de narcóticos. 15 años después resulta que el juez se dio cuenta de que era inocente. Platicaba con él porque llevaba exactamente 20 días de haber salido de la cárcel y con una voluntad muy férrea él me decía que él quería reincorporarse a la sociedad, quería ser un buen ciudadano, quería apoyar a su familia, pero sí me quedé pensando, oye, ¿cómo este cuate se va a integrar a su casa? ¿Cómo después regresas de 15 años y te acuestas en la misma cama con tu esposa? ¿Cómo hablas con tus hijos cuando eres todo un extraño? Eso se lo olvidó el sistema. Por eso es muy importante que el sistema y el Poder Judicial pongan mucha atención. Yo creo que 3 aristas importantes. Uno, sí o sí, tiene que haber una certificación obligatoria para los abogados, para que puedas garantizar que hay un acceso efectivo a la justicia, que tengan una defensa adecuada. Eso es muy importante. La segunda, sí tenemos que observar el principio de presunción de inocencia, sin violentar los derechos de las víctimas, aclaro. Pero tenemos que tener claro que se debe de observar. Eso nos lo han enseñado desde la universidad. Otra cosa que también es muy importante que yo considero es apoyo a las víctimas de errores judiciales. El apoyo a la víctima de errores judiciales no debe traducir solamente en que te den servicio psicológico, que te den un acompañamiento, o quieran suponer una supuesta reinserción social. Lo que tiene que hacer sí o sí el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Estado, es literalmente hablando garantizarte un trabajo. Si no te pueden conseguir un trabajo, mínimo dar los medios para que exista una bolsa de trabajo donde las personas que hayan sufrido un procedimiento injusto puedan reinsertarse en la sociedad. Finalmente, me permito concluyendo con la invitación directa que les hago para que este 1 de junio reflexionen por quién van a votar, conozcan a sus candidatos, acérquense a ellos, vean sus propuestas en los medios sociales, en las páginas de internet, en donde las pueden encontrar.
Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, candidato. Pablo Espinosa Márquez, por favor. Muy amable. Buenas noches a todas y todos. El domingo 1 de junio será un día histórico para el país, para el Estado de México. Los invito a que reflexionemos nuestro voto, que conozcamos a las y los candidatos, pero no solamente a ellos y a ellas, sino en general a lo que está sucediendo en el país, a lo que está sucediendo en el mundo. Se está transformando, está cambiando y debemos de ser parte de ese cambio, de esa transformación histórica a través de la aportación consciente, libre, voluntaria que todas y todos hagamos. Esta pregunta incide en una de las molestias principales de la sociedad. ¿Cómo es posible que alguien inocentemente pueda estar privado de su libertad? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa por la mente de una autoridad para privar de la libertad a alguien? En mi experiencia por más de 15 años como defensor en materia penal, he advertido esta realidad en el país. Es una tristeza. Eso debe de cambiar y eso se debe hacer mediante la comunicación coordinada entre todos los poderes y las autoridades de las materias que intervienen en esta problemática social. Porque no es solamente la persona, son también las víctimas, son sus familiares. He escuchado con tristeza como dicen, a un familiar fallecido se le llevan flores, pero a un familiar detenido en la cárcel se le lleva comida. El sufrimiento, el padecimiento es no solo de ellos o de ellas que están privadas de la libertad, sino también de las familias. Por lo tanto, ¿qué sugerir, qué proponer? En primer lugar, a través de un marco de la defensa de derechos humanos, de la dignidad del ser humano, atender y garantizar una auténtica defensa y una auténtica asesoría jurídica de las personas. Evitar los errores judiciales, resolverlos de manera eficiente. Les agradezco mucho su atención y les deseo una excelente noche a todas y a todos. De esta forma llegamos al final del primer foro de debate Reto Judicial 2025. Las personas candidatas al Tribunal Superior de Justicia expusieron en condiciones de igualdad y equidad su oferta y planteamientos sobre la función jurisdiccional. Agradecemos su participación y a usted, al que nos haya sintonizado en este ejercicio de comunicación para contar con un voto, le repito, un voto informado. Recuerde que la jornada electoral tendrá lugar el próximo domingo 1 de junio. Su participación es fundamental en este ejercicio de construcción de la democracia. Soy Aida Carrasco y me despido de quienes nos sintonizaron por los canales de televisión, radio y frecuencias digitales del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Buenas noches.